Saludos. Hoy quiero compartirles la segunda parte de esta entrevista que hicimos con el padre padre López Guerrero, disculpen, sobre las realidades en el seminario. Los invito, si no han visto la primera parte, está aquí en la descripción. La pueden ver luego o la pueden ver antes de seguir viendo este video, en la cual el padre nos comparte su experiencia en el seminario, las realidades del seminario. En su experiencia, pues fue en un sentido un abrir de sus ojos al darse cuenta que no era lo que él esperaba. Pero él también nos habla un poco de lo que está sucediendo en la crisis en la iglesia. Nos habla de qué cosas se enseñaban en el seminario que no van con la sana doctrina y cómo él logra darse cuenta de esto ya cuando es ordenado sacerdote. Él nos habla también de la Eucaristía, de cómo se explicaba la real presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, del demonio. Y en esta parte que vamos a estar viendo hoy, nos va a estar hablando un poco de cómo él llega a realizar la verdad, qué es lo que realmente deberíamos estar enseñando. Nos habla un poco de cómo trató de implementar la misa tridentina en su parroquia y la resistencia que hubo, y cómo también él pudo él trató de convencer a la feligresía de que teníamos que dejar las cosas, teníamos que desprendernos, y él pues entendió que ese era el camino para poder llegar, y es el camino para poder llegar a la santidad, el desprendernos de las cosas humanas, y así podemos conseguir la libertad. Pero lamentablemente él tuvo mucha resistencia por parte de muchos de sus feligreses. Él nos comparte todo eso en el día de hoy. Vamos a estar viendo un poco de esto. Los que ya vieron el otro video se dieron cuenta ya, pero en este video, los que no lo han visto, van a poder apreciar un hombre con pelo largo, con una barba larga. Él se encuentra en ya se encuentra en el tercer año sabático que el obispo le ha aprobado. Está en una vida de oración y de meditación debido a este camino que el Señor lo ha colocado a pasar. Pues se le ha encontrado muchos obstáculos y pues ha tenido que recurrir a este recurso que gracias a Dios el obispo le ha dado el apoyo. Sí quiero aclarar, como lo mencioné en el otro video, el padre está en buen estado o en buena relación con la diócesis, con el obispado allá en México, no hay ningún problema, y pues él habla muy bien de ellos también, pero pues esta es la cruz que le tocó a él pasar, y pues quiere compartirnos esas experiencias, nos da unos consejos muy sabios. El otro video pues fue muy bien acogido, así que hoy le compartimos la segunda parte, y de verdad que yo espero que sea de agrado para todos ustedes. Los invito a que se suscriban al canal aquí en YouTube, también que se suscriban al blog, a conoceamavivetufe.com. Nos pueden visitar ahí, estamos también en todas las aplicaciones de podcast y nos encontramos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, pues sin más preámbulos, los dejo aquí con la segunda parte de esta entrevista. Que Dios los bendiga. Amén. Porque no hay modo de discutir con el diablo. Y está el otro ejemplo, que fue el que lo decía. Dice, cuando se puso a discutir con uno de los pastores, dice: no, aunque yo no sepa nada de todo lo que tú me dices, dice el cura, dice: tú eres el propio demonio. ¿Por qué dice eso? Porque el mismo demonio le quiso tentar a Jesús con la misma Biblia, vamos a decirlo, con los mismos textos bíblicos. Ustedes están haciendo. Y efectivamente, yo ya con eso quedé más que, curado de espanto. Aunque ya me había metido a ver algo de apologética, como te decía. Pero ya dije, ¿por qué voy a discutir con él? Yo te muestro cuál es el asunto. Si te gustó o no te gustó, ya bronca tuya. Eso son de los otros detalles que vas viendo. No me conocía nada del demonio, no conocía nada de los ángeles, no, porque aquí hubo modas, ¿sí? Como te decía, de los ángeles. De la apologética. Tenemos ahorita un problema gravísimo con el protestantismo. Gravísimo. Mucha defección. Si no de hecho, en acto de corazón, sino atraen mucho, los protestantes. Porque dan dádivas, despensas, materiales, hacen todo lo posible por llamar y atraer. Y se están yendo, se están yendo. Aquí hay una cosa muy curiosa, que cuando hay reparto de despensas,
pasan a recogerlo con cada una de las sectas, su despensa, y obviamente en la Iglesia Católica también da despensas. Y la gente sale con despensas enormes. Y quien tenga más productos, la despensa, con ese me voy. Ignorante, futuro protestante, como dicen, ¿no? Clarísimo, Ujú. clarísimo, claro. Y el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Claro, así mismo es. Padre, y entonces ya después de eso, esto ya, todo eso que me acaba de decir, ya usted era sacerdote, ya estaba ordenado, ¿verdad? Sí, Y ya. entonces, ¿cómo llega entonces al conocimiento de muchas de las cosas que usted sabe hoy? Si no fue a través del Bien, seminario, ¿verdad? sí, sí. El seminario, haz de cuenta, es la información, yo la sentí, ahora sí que la sentí, perdón por lo que el término, pero era muy obvia lo que nos daban en el seminario. Ujú. Mucho amor, mucha misericordia, ¿verdad? Mucha salvación. Todo era siempre lo mismo. Comienza siempre hablando con la Eucaristía y acaba siempre hablando con María y la iglesia. Era un Ujú. esquema cuadriculado. Cualquier materia que te daban era Eucaristía, María, iglesia. Entonces, si querías argumentar bien todos tus estudios, era empezar con la Eucaristía, bla, 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 y la iglesia. Cuando te das cuenta que la cosa no resuelve ningún problema con los fieligreses, Ujú. ora mucho la Eucaristía, María, y eso era solamente, eres un alcohólico, no te apures. La Eucaristía, María y la iglesia, participa en la iglesia, en la pastoral, en los grupos, y con eso te curas. La aguantaban un mes, 2 meses, y ya no volvía. Ujú. Los jóvenes, siempre el mismo método. No podías siquiera llevar un esquema de jóvenes de un año. Era siempre las personas movibles. Nunca eran las mismas cada reunión. ¿Cómo podías llevar un curso catequético de los muchachos si no eran constantes? Y no solamente no venían o faltaban una o dos veces, simplemente ya no venían y llegaban otros y otros y otros y era un cambiadero terrible. Y sucedía lo mismo con los adultos. No van, no asisten, no son frecuentes, son rotativos. ¿Cómo puedes llevar, porque casi cualquier libro para atención de grupos, por ejemplo, de jóvenes, son para 3 años? Dije, qué ridículo, no puedo tenerlos un mes completo. Wow. Entonces, y todo siempre es lo mismo, ¿verdad? Cualquier problema que tengan mis feligreses es siempre lo mismo. No van a poder llevar ni la Eucaristía, ni María, ni la iglesia, porque no vienen. Entonces el problema está, ¿qué pasa? Que no pueden tener una vida de frecuente, ¿verdad? Vida en la iglesia. Ahí es en donde yo ya me empiezo a meter de lleno a resolver el problema que tenían estos señores. Porque, ¿cómo voy a atenderlos si no vienen al médico, ¿verdad? Vamos a decirlo. Ajá. No, pues no hay constancia. El médico, por ejemplo, siempre te dice, venga todos los martes en la mañana durante 4, 5, 8, 9 meses, 10 meses o un año, y la gente no falta un solo día. Ujú. Claro. Pero ¿cómo es posible que en las cuestiones de la fe no le importe? Ujú. La misma catequesis para los niños, la misma catequesis para los novios o para los que se van a casar o para los matrimonios, etcétera, no son constantes. Y las únicas excusas, ¿cuáles son siempre?
Falta de tiempo. Claro, no tengo tiempo porque tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo actividades culturales, sociales, de todo tipo. Entonces aquí viene la cuestión. ¿Por qué le doy más importancia a la familia cuando se supone que debería estar la familia ahí? ¿Cierto o no? Correcto. Ajo, a lo social, a la salud, ¿qué es lo que no tenemos que nos impide acercarnos a Dios? Y es cuando te empiezas a dar cuenta que buscando solucionar un problema por aquí, otro por allá, todos están relacionados, todos están relacionados. Es ahí en donde empiezas a ver que hay una conspiración, porque todo se confabula para hacerle la vida al fiel cristiano difícil. Y vamos a decir, imposible, imposible. Ya te mencionaba pues el caso ese de que las dádivas del gobierno las dan exactamente el mismo día en que haya alguna festividad religiosa importante, ya sea el domingo, ya sea Semana Santa, etcétera, etcétera. Siempre hay ese domingo que ocupan para dar las dádivas. ¿Y cuál prefiere la gente ir? ¿A la iglesia, a la actividad que haya o a las dádivas del gobierno? Claro, las dádivas. ¿Sí? El gobierno siempre sale ganando. Y nos dicen así como, ay padre, pues ¿qué quiere que haga? El mismo lugar de reunión es increíble. Por ejemplo, para una procesión, el mismo lugar del punto de reunión para la procesión, ahí era donde daban las dádivas. Y yo pensando, ay, qué de gente, no padres, venimos a las dádivas. Wow. En fin. Entonces, ¿cómo resolver el problema ese? Y el problema comienza siempre es por el dinerito, dicho. El dinero. Porque el dinero necesitas dedicar todo tu tiempo, gran parte de tu tiempo al trabajo para tener y ser responsable con tu familia, si es que la tienes. Y si tienes si eres responsable y demás, obviamente te vas a agotar. Necesitas distractores. Necesitas esto, necesitas el otro. Casa, vestido, sustento, ¿verdad? Y era lo curioso. Siempre lo pedimos los lunes, ¿verdad? La divina providencia. Nunca nos hace casa, vestido, ni sustento, ni ahora la muerte del Santísimo Sacramento. Pero la cosa es, todos confían más en su seguro social, su trabajito, por pobre o rico que sea, y sus bienes materiales, que en Dios. Sí. Y eso era una cosa que yo le decía, no, por ahí no va el asunto. Fue cuando ya te comenté que, pues usted lo dice muy fácil, ¿verdad? Porque lo tiene todo asegurado, con mi caso, con padre, hijo y todo, ¿verdad? Y sin nada, que pagando renta y demás, no es fácil el asunto. Es cuando te empiezas a dar cuenta que efectivamente no vas a poder acercar a la gente a la iglesia, primero, pues obviamente por falta de fe, eso. Y aparte por todos los distractores y los obstáculos que hay en la vida ordinaria de las personas. Imposible que pueda haber una buena cristiandad cuando se vive en un ambiente tan perverso como en el que estamos. Imposible, imposible. ¿Quiénes son los que pueden más o menos llevar una vida cristiana, vamos a decirlo así? Son los jubilados, los ancianos soy jubilados para el caso, ¿verdad? Los de una vida holgada, ¿verdad? Económicamente, que ya no tienen necesidad de dedicar tanto tiempo a las cosas del mundo, pues vamos a decirlo, viven de su renta. Entonces está volviendo una iglesia de élite.
y de ancianos. Sí, eso es verdad. Entonces dije, no es posible eso. ¿A poco solamente va a poder venir el anciano y el que tiene dinero a llevar una visa, una vida de fe? No, hay que resolver el asunto. Ay, los demás compañeros, es fácil resolverlo. Despensas, despensas, obras sociales, abrir asilos, abrir, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto de los niños? ¿Verdad? Orfanato. Orfanatos, abrir, este, um, comedores, ¿verdad? Públicos. Ujú. Y en serio, esos son nuestras tareas de los curas, atender puras obras sociales. Mm. Entonces, ¿cómo vas a atender esas obras sociales? No las pasamos pidiendo dinero, 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 dinero. Claro. Entonces empezamos no solamente a hacer proselitismo, que yo creo que ya no se hace, sino era un proselitismo de a ver cuántos patronatos, ¿verdad?, nos podíamos adjuntar. Entonces reuníamos gente de las más adineradas para formar patronatos para que se encargaran de una obra social. Claro. O sea. El problema es que obviamente esos patronatos con el tiempo se adueñan de eso. Sí, ellos son los que están pagando todo. Claro, el cura, como los curas los cambian frecuentemente, aquí hay una tendencia que es otra de las cosas que, muy graves que veo yo, los cambian cada 6 años a lo mucho, Mm. ¿verdad? 5 años, 6 años, ya no lo dejan como antes, ¿verdad? Es un cambiadero, entonces el que sigue, pues entonces los fieles lo que hacen, lo del patronato, es nosotros organizamos, ya que cambian tan seguido el cura, que pues nosotros lo organizamos. Mm. Y bueno, el caso es que cuando quieres dar solución a eso, siempre es el dinero. ¿Cómo quitarles esa carga tan fuerte en que tienen que pagar luz, agua, predial, eh, todo eso? Alimentación, salud principalmente es carísima aquí, pues aunque es gratuita en teoría, siempre te sale un ojo de la cara. ¿Cómo es que quitarles ese problema? ¿Quieres que me meta ahí o quieres que Sí, redunde en otra adelante. cosa? No, va bien, padre. Ok, entonces, bueno, el problema es, si el problema es el dinero, vamos viendo cómo solucionamos el problema de evitar tener que usar el dinero para conseguir lo que nosotros queremos. Quiero alimento. ¿Cómo consigo alimento? Sin dinero. Quiero salud. ¿Cómo conseguir la salud? Sin dinero. Quiero sustento, ¿verdad? Ropa, etcétera. ¿Cómo conseguirla sin el dinero? Y la cosa es que pareciera algo utópico, ¿verdad? Dije, no puede ser posible. ¿Cómo es posible que no podamos nosotros llevar? Yo lo ponía en mi caso, por ejemplo. Un seminarista o un misionero va a una comunidad y no tiene que trabajar, se mantiene, vive y todo muy padre, ¿verdad? Sí, pues claro, como seminaristas lo sabemos o lo supimos, pues llegábamos a una comunidad, nos abrían sus puertas, nos daban de comer, todo, ¿verdad? Y era muy bien, pero eso para los consagrados y misioneros que iban, que son una minoría, y muy minoría, pero para el cristiano común, ¿cómo puede llevar eso? Se tiene que ser entonces misionero, Ya. tiene que abandonar su casa, Mm. tiene que irse a África para que le den de comer. Ujú. Y ahorita que lo pienso, fíjate, qué curioso. Luego a ver si redundamos el tema este. ¿Eh? Fíjate que sí podría ser. En fin, entonces, pues no, no lo van a hacer porque están anclados a su realidad social, ¿verdad? Y bueno, empiezo a darles solución. ¿Cómo conseguir alimento? Le decía, hermanos, fácil.
se puede hacer muy fácil. Lo hacían, por ejemplo, las monjas de mis familiares, de mi tía. Iban a los mercados, la comida, ¿verdad?, que desechan, la ocupaban. Y con esas daba alimento a los asilos, porque se dedican a los asilos. Pues ahí está un ejemplo de cómo alimentarse, ¿verdad? Muy fácil. No, padre, ¿usted cree que vamos a hacer eso? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque obviamente la comida está o mayugada o a veces ya casi echada a perder, se tiene que hacer una labor, ¿verdad?, de estar limpiando, etcétera, etcétera. Aquí es muy común eso, aunque no, en estos años, con esta tecnología, México todavía es muy común. En el mercado prácticamente no se desperdicia nada, siempre está el pepenador, ¿verdad? Y obviamente para conseguir materiales y demás está el pepenador. En el campo se dedican a hacer la limpia, ¿verdad?, de lo que se cultivó y de ahí sacan mucho, ¿verdad?, para su alimentación o para venta. Pero sí hay esa costumbre del pepenaje, ¿cómo se llama?, de la comida reciclada, vamos a decirlo así, y demás. Entonces, pues, volver a lo pobre, ¿verdad? Vivir pobremente, pero no quiere decir, ¿cómo se llama?, miserablemente, sino con dignidad. Pero sabes que tú lo estás haciendo para ahorrarte unos centavos. Y así yo pensando, ¿verdad? Todavía ilusamente, ahorrarte unos centavos para dedicarlos a otras cosas más importantes. Ujú. La, edu la educación en casa. No, padre. No, ¿cómo? Necesito yo título. ¿Cómo es posible? Pues la educación que da el gobierno no, te da títulos si quieres, pero el caso es que tú quedas. No, pero es que trabajamos los dos, padre. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues ya no tienes gastos del colegio, gastos de la alimentación, gastos de esto, pues puede la mujer dejar de trabajar. No, padre, es que la mujer no quiere dejar de trabajar. El caso es que no quería nada. Claro, claro. Le vayan poniendo, no quería nada. Padre, y Y sabe no que la gente, ahorita estoy diciendo, ¿cómo se dice? Uno debe pedirle al Señor, claro que sí, pero también uno tiene que actuar, porque por ejemplo en mi caso aquí, mi señora se queda aquí en la casa con mis nenas. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos a punto de tomar esa decisión, porque ella trabajaba, ella tenía su carrera y todo también, y nació la segunda y decíamos, diantre, pagar en cuido, pagar en esto, va a ser más costoso. El miedo de uno siempre es, diantre, dar el dinero, dar el dinero. Dios proveerá, ten fe, tranquilo, o sea, tú trabajas, que Dios va a proveer, y así ha sido. Mi esposa lleva ya casi 5 años sin trabajar y aquí no nos ha faltado nada. No hemos dejado de vivir prácticamente el mismo estilo de vida que vivíamos. Simplemente que el dinero que supuestamente teníamos extra o adicional se gastaba en cuido y en cosas que ahora ya no gastamos. Eso no hace falta. Y en cambio estamos ganando más porque ahora mi esposa tiene tiempo para estar con sus niñas y yo la puedo ver a ella cada vez que llego aquí o si me voy más tarde al trabajo, está aquí en mi casa. ¿Verdad? Es desprenderse de eso y poder ver el beneficio. Uno recibe la paga como quiera, pero no en billetes, no en pesos o en dólares. Claro. No, claro, es que era obvio, o sea, había una mala costumbre y había, no una mala costumbre, sino aparte una errada escala de valores en las familias que de ordinario atendemos. ¿Cómo cambiar esas malas costumbres, verdad? ¿Cómo cambiar escala de valores? Le dan mucha importancia a lo que no tiene importancia. La vida social le dan una importancia terrible, impresionante, impresionante. Es decir, el partido de fútbol, la televisión, los juegos, los compañeros, el deporte, es todo ya una cultura, ¿verdad? Que le han puesto como si fuera ni la octava maravilla. Claro. Es que yo les mencionaba, hagan una escala de valores y se debe hacer sacrificios, precisamente, le decía, lo de la control natal les mencionaba.
¿Para qué? Ya tengo 3 niños o 2 niños. Pero es que ve lo que es la ventaja de un niño, ¿verdad? Porque dicen que el niño trae una cosa bajo el brazo. El hecho de tener un niño evita que tú malgastes el dinero. Ahorita se está acostumbrando a tener, ¿verdad? Ahorros o despilfarrados por aquí, por allá. En cambio, cuando tiene uno muchos niños, Dios hace que nosotros seamos muy medidos, muy conscientes de esos recursos que nos van llegando, pero curiosamente, y tú lo sabes bien, por ejemplo, familias de 11 o 12, 19 hijos que todavía hay todavía aquí en México, todos comen, Ujú, todos, claro, claro, claro. y todos en escuela, y de hecho, todos se hacen profesionistas, Ujú. todos. Todos. Se pasa mucho sufrimiento, porque la señora siempre dice, pues ¿cómo le sufrí? Pues claro, supongo yo que sí. Sí. Pero eso era precisamente el valor del sufrimiento en la familia, es del papá, de la mamá, de los hermanos que se hacen cargo de todo, ¿no? Ujú. Bueno, sí, hacían antes, porque no se puede hacer ahora y tenemos mejores condiciones de vida, vamos a decirlo, ya te decía, que estamos pobres, no es cierto, estamos en abundancia, pero queremos cosas que no podemos comprar, ¿verdad? Correcto. Dice, allí hay un gran engaño, que Ujú. siendo fácil la solución, porque en realidad sí es fácil, es obvia, es evidente, es tener que hacer ajustes y recortes y demás. ¿Qué implica eso? Disciplina, virtudes, ¿cierto o no? Correcto, sí. Que no haya eso en nuestras familias de ahora. Ujú. ¿Cómo es posible? Y aún así, si te vas a las familias grandes, vamos a decirlo, a las personas mayores, si alguna vez fueron virtuosos, ahora ya están careciendo de esas virtudes que quizás gozaron de su infancia o de su juventud, ¿verdad? Que ahora ya los ves tan acostumbrados y acomodados a su estilo de vida, que no quieren renunciar a nada, como te decía. Ujú. ¿Por qué engaño será tan grave, tan fuerte, que nos impide despegarnos de este modo de vida? Y es cuando yo ya empiezo a meterme pues en la conspiración precisamente. Y te vas dando cuenta que qué bárbaro. El demonio se ríe de nosotros. Ah, Es ujú. en, tan inteligente. Y nosotros tan brutos, vamos a decirlo así, porque no hay de otra cosa de decirlo, porque aún engaños tan simples nos agarra por todos lados y creyéndonos listos. Podemos tener mucha educación, mucha ciencia, mucha cultura. El demonio te agarra en las cosas más sencillas, más sencillas. Y ahí es en donde yo me empiezo a ver que efectivamente hay una gran conspiración. ¿Para qué? Y eso es lo que me preguntaba. ¿Qué puede tanto el demonio querer ocultar? Porque obviamente lo que estás viendo a tu alrededor en política, economía, cultura, sociedad, el aspecto iglesia, ¿verdad? Fe, hay siempre un engaño, ¿verdad? Que siempre está metido ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tanto se empeña el demonio en ocultar? Que se vale de todo esto, de todo el ambiente, para evitarnos ver una verdad. Pero ¿qué es esa verdad? ¿Tú cuál crees que más o menos pueda ser lo que el demonio quiere ocultar? Lo que el demonio puede, yo creo que el demonio nos quiere ocultar que podemos ser libres. Sí, claro. No, de hecho, sí, sí, cierto, pues sí, claro, sí. Pero hay algo, Está el que, ay, no sé, que somos hijos de Dios. aquí está una cosa muy importante, que Dios es Dios. Ujú. Nos hace todos los esfuerzos para ocultarnos que existe Dios
y que Dios, ¿verdad? Porque puede ser cualquier cosa, ya es Dios, ¿verdad? Pero que ese Dios verdaderamente es Dios. Mm. Es, es para mí lo más que quiero ocultar a toda cosa. Primera cosa que nos quiero ocultar es que existe verdaderamente Dios. Y si te lo logra hacerlo, vas a creer en un Dios que no es Dios. Ujú. Qué interesante. O sea, el engaño es tal que te oculta a Dios y en segunda, que te oculta al verdadero Dios. Segunda cosa, segundo engaño que se empeña. Obviamente que Jesús no es Dios Mm. y que es un mito. Tercera cosa, pues la iglesia. Mm. Iglesia es una ONG o como le dicen, o una empresa, una industria. Sí, 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 sí. Que no es Tal necesaria como, para salvación, como quien dice, ¿no? exacto. Así como existen las otras iglesias, la iglesia católica es lo mismo. Ujú. Simplemente es parte de la cultura del pueblo. Es una parte cultural. Ser religioso es ser una parte de mi cultura mexicana, está dentro de ser mexicano, ser guadalupano y ser católico. Mm. Eso me distingue de, por ejemplo, de uno de Estados Unidos, de uno de la China o de la India, que yo soy guadalupano y católico, pero es mi cultura, me explico, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo se vale precisamente para llegar a este engaño? Y son otros engaños que ahí es en donde yo ya estoy trabado, no he podido avanzar mucho, pero hay tres engaños por los cuales te va a ser imposible creer que hay un Dios verdadero, que Cristo es el Hijo de Dios y que la iglesia es la única. Se vale de estas herramientas, de que el alimento es indispensable para vivir, Mm. la salud y la técnica, o sea, la comodidad, pues el sustento, pues ordinario. Se me hace que por ahí va a estar el asunto. Si te das cuenta, todo lo que nos rodea es seguir reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Es trabajar, esforzarte para conseguir dinero y dinero, todo lo que quieras. Todo se me hace que esto se ha confabulado precisamente para ocultarte unas verdades fundamentales, que son la existencia de Dios y demás, pero apoyándote forzosamente en hacerte ser como una persona, ¿verdad? Caótica, imperfecta, que requieres forzosamente de esto para vivir. ¿Has visto cómo se pelean por una medicina? Ujú. Claro. El sacerdote dice, no le tengas miedo a los muertos, tenle más bien miedo a los vivos. Ujú, ujú. ¿Cuánta? Efectivamente, si te das cuenta por dónde viene ¿cómo se llama? El engaño, que Claro. hace creer que sin alimento no puedes vivir. Y te lo han hecho imposible que puedas tú conseguir alimento, ¿verdad? Y la salud, y el bienestar, y el sustento, porque es imposible de lograrlos fuera de esta sociedad. Ujú. Es ahí en donde se ha empeñado el demonio en hacerte decir, es imposible salirte del juego. Tienes que seguir con las mismas reglas y demás. Y de hecho, si ya te das cuenta, sabes que por todo el engaño que hay en la salud, que es impresionante, Ujú. vacunas, Oh, sí. tienes idea de todo esto, ¿verdad? No, claro, sí. Que es impresionante cuán sutil ha sido la forma en que nos han barajado el asunto. El Ujú. asunto de la
que tiene que ser purificada, decía un comercial, dice, si las aguas tienen que ser purificadas, ¿verdad? ¿Qué pecado habrán cometido? Sí, sí. ¿Cómo es que el agua ahora se tiene que purificar? ¿Qué es lo que le pusieron al agua para que se fuera imposible de beber? Y peor aún, ¿qué es lo que le tienen que poner al agua para que la puedas beber? O sea, ¿quién agua? El alimento, de igual manera, como, ¿verdad? Toda la cuestión conspiranoica del alimento. Pues para el caso, simplemente es hacerte un engaño tras otro para encubrir el engaño mayúsculo. No hay Dios, no existe salvación y no existe, ¿verdad?, una iglesia que te pueda dar apertura a esa salvación. No la hay. Y si te lo muestra, te indica siempre una falsa salvación, un falso Dios, una falsa iglesia. Y es cuando te empiezas a meter en las cuestiones de la iglesia. Y es cuando ahí dices, ya no tiene abuela esto. Increíble. ¿A qué punto pudo haber llegado el engaño que para encubrir todo esto se ha valido de todo, todo, para que no se te escape nada? Es una ingeniería que le llaman, ¿verdad? El arquitecto que está haciendo todo esto, pues obviamente el demonio, y que se vale de esbirros y demás, ¿verdad? De gente importante, líder y demás. ¿Cuán organizados son? ¿Cuánto empeño se han puesto en hacerte y en arruinarte la salvación? Y nosotros, ¿verdad? Que supuestamente debemos ser astutos como serpientes, ¿no? No, si les toman. Vivimos en un mundo de sueño, en un mundo de ilusiones. Has oído hablar del dicho del sueño americano, ¿no? Sí. Pues que es un sueño, pero no solamente el americano. El de la vida del hombre es todo una ilusión, un sueño, y está perfectamente maquinado por el demonio. Perfectamente maquinado. ¿Cómo vamos a salir de ese ensueño? Si todo lo que hago en mi vida, a lo que estoy acostumbrado, a lo que me rodea, ¿verdad?, me impide salirme de aquí. Y ahí es en donde, fíjate, yo te digo que estoy muy, muy conforme en la forma en que lo ha explicado el padre Severiani, es el de Radio Cristiana. ¿Cuántas penas nos hubiéramos quitado si conociéramos bien nuestra fe? La vida, si hubiéramos conocido nuestra fe, la iglesia, como buena madre, siempre ha estado al tanto y atenta de todas estas insidias del enemigo. Pero como no conocemos la fe, fíjate, yo te lo digo por experiencia, tienes que meterte en conspiraciones y demás para poder solucionar el problema. Cuando la iglesia tuvo solución para todo esto. Claro. Increíble. Y fíjate, sin hacer mención, obviamente, a las conspiraciones, esta historia de la teología de la historia, cuando vas viendo la explicación de cómo se va desarrollando y generando, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la iglesia a través del tiempo, te das cuenta que pasó por todo. No se le pasó nada. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el dicho, ¿verdad? Dice las escrituras. Todo ya lo había superado en mayor o menor medida a través del tiempo. Y claro, como buena madre y maestra de la iglesia, si yo estoy y soy hijo dentro de la iglesia, no me faltaría absolutamente nada. Todo que vivimos ahora, por ejemplo, pobre Chile, ¿verdad? Nicaragua ahorita que está en un problemazo. Argentina, España,
Bueno, ¿qué país? No, Estados Unidos, ¿cómo está ahorita? También, claro. Qué bárbaro. Bueno, al verdadero cristiano no le inquieta nada. Y nosotros vivimos con un Jesús en la boca por todos los acontecimientos que sacan, y todo por no conocer nuestra fe. Es increíble. Como dice, ya está todo tan bien establecido en lo que Dios dejó en la tradición, en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio, que no hay sorpresa para el cristiano. No hay sorpresa. Y eso, ahorita como dice, cuando ya te das cuenta de esto, ¿cuántas penas no se hubiera ahorrado una persona en su vida conociendo esta realidad? Y digo que el engaño ha sido tan increíble, porque si yo me consideraba católico, en una familia católica, en una educación católica, en un país católico, todo católico, y vamos a decirlo, yo me consideraba aún de los conservadores, fíjate nada más, de la acción conservadora, te das cuenta que vives en una angustia total, obviamente desesperanzado, obviamente verá estresado, obviamente ya no te calienta ni el sol, porque la vida te lo hace tan imposible que dudas hasta que si haya un Dios, efectivamente. Claro, claro. Eso es lo que ha sido como muy liberador, empezarte a dar cuenta que efectivamente todo esto ha sido parte de un engaño tan meticuloso para apartarte de la verdad, única verdad y camino, ¿verdad? De nuestro Señor. Ahí es en donde te das cuenta que efectivamente, cuán listo es el demonio. Cuán listo. Por eso yo dije, aquí o te pones las pilas, ¿verdad? Y tomas una actitud verdaderamente de conversión. El conservador católico, el sacerdote, me creía muy inteligente, muy estudiado, inteligente, que tengas que hacer conversión de tu vida, fue gravísimo, porque no lo quería creer. No lo quería creer. ¿Y cómo hizo, padre? ¿Cómo pudo? Ay, es cuando empiezas a darte cuenta que la verdad, te das cuenta que eres tan débil, tan falto de virtudes. ¿Cómo puede tener virtud una persona que vive conchudamente toda su vida? Porque mal que bien hemos sido de una posición económica decente, ¿verdad? Si no de la muy acomodada, pero por lo menos de las decentes. Pero nunca me faltó nada, desde que tengo uso de razón. Nunca padecí nada, bueno, en el sentido de dolores, angustias, necesidades, nada. Y eso que éramos familia numerosa. Tuvimos buena educación, todo bien. Y sin embargo, cuando te das cuenta, eres tan débil por ejemplo, en la templanza, tan débil en la fortaleza, tan débil en la paciencia, tan débil en la perseverancia, bueno, en todas las virtudes ordinarias. Y no se diga en la fe, esperanza, caridad. Porque la vida nos hizo afeminados, esa es la palabra. Afeminados, realmente. Yo no podía consentir un agua fría para bañarme. Imposible. Nunca la padecí. Y cuando te das, bueno, parte de la formación es no tener agua caliente. pero cuando te empiezas a enfrentar a esos detalles, dices, caray, como que la cosa tan simple, muchos
Yo lo vi, me consta, salieron porque no podían comer frijoles diario. Wow, Fíjate, por lo sí, menos sí, tienen sí, comida. Ay, Dios mío. Ujú. sí, o sea, les hartaba los frijoles, les hartaba la comida, que es muy mala, que ni qué. Es malísima la comida del seminario, pues, pero hacen lo que pueden las monjas. Pues es por la cantidad de gente, pues no es por otra cosa. Pero sí, hombre, no estamos acostumbrados a ninguna, ya ni siquiera la clase baja está acostumbrada a tener esas reservas o esas renuncias. Imposible. Y eso es precisamente cuando uno se empieza a dar cuenta que la cosa no está bien. Cuando te empiezas a confrontar, porque fíjate qué curioso cómo le hice. Yo me sentía, ¿verdad?, de los conservadores. De los liberales era fácil verlos porque si yo era conservador, sabía que en mi seminario, en mis compañeros, había la parte liberal, muy bien definida, conservadores, liberales. Y los conocía tanto los liberales como los conservadores, de los cuales yo me pertenecía. Y estaban los devotos, ¿verdad? Los devotos, los muy piadosos, Mm. algunas santito, etcétera. Bueno, los que llevaban una vida un poquito más ascética, pero son mínimos, no hacen ninguna diferencia, ¿verdad? En la formación. Pero cuando sales allá, ahora sí que al mundo, y te das cuenta que hay una facción más, que son yo los llamaba los ultraconservadores, Mm. los a los cuales, como decía, una forma fácil de distinguirlos es que no los aguantan. No puedes hablar, es imposible de hablar con ellos, porque todo lo que hagas, digas o se vaya a realizar en las parroquias, todo lo ven a la luz de Dios, vamos a decir. Ujú, ujú. Fíjate, qué curiosos, ¿no? Entonces, muy rezanderos y demás, ya lo saben. Pero no puedes soltar un chiste porque te amonestan, no puedes tener cierta actitud porque te amonestan. Son pesados, tan gordos, ¿verdad? Mm. Muy gente, todo, pero son insoportables, insoportables. Son los que ordinariamente te ponen un poco de orden en la liturgia, ¿verdad? Ahí en las parroquias. Bueno, cuando, cuando empiezo a ver la situación, lo que hice fue muy fácil. Pongo la postura extrema de la izquierda para darme cuenta qué está pensando. Me voy a ir a la postura extrema derecha para saber cómo piensa. Porque en alguna de las posturas debe de haber algún error y debe de yo encontrarlo para yo saber posicionarme correctamente, ¿cierto o no? Correcto, sí. O sea, tengo que examinar las dos partes, ¿verdad? Sabemos que están los de centro o tantas variantes que hay, pero dije, no, vamos a ver las posturas totalmente opuestas. Cuando empiezo a ver la postura de derecha, dije, pues es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo siempre deseo. No hay ninguna diferencia. En donde sí empezó a haber diferencia fue en la forma en que aplicaban la doctrina, vamos a decirlo, que era en la vida ordinaria. Fíjate qué curioso. Ellos aplican, a diferencia de los conservadores ordinarios, vamos a decir la cristiandad ordinaria, ellos aplican la doctrina a su vida ordinaria. Mm. Ujú. Porque una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que haces. La moral no va pareja con la doctrina, ciertamente, ¿no? En, en, yo hablo en mi persona y obviamente con la que me junto y conozco.
Una cosa es lo que te enseñaron en el catecismo y otra cosa es forma de vida, por decir algo, ¿verdad? Los arrejuntados, por decir algo, relaciones extramatrimoniales, por decir algo, ¿verdad? Control de natalidad. Una cosa es la doctrina y otra cosa es mi vida, mi moral, mi ética, vamos a decir. Entonces, así nos acostumbramos. Cuando yo me voy dando cuenta es que aquí dice no, pues no lo hago. Empiezo a ver de este lado. Dije, ah, caramba, estos son verdaderos cristianos, decía. Cuando lo empiezan a aplicar a las cuestiones de la iglesia, jerarquía, papado, es cuando dije, ah, ahora sé por qué son tradicionalistas, ¿verdad? Ahora voy entendiendo. Simplemente, pues si está escrito y hay una orden y hay una tradición, una costumbre de la iglesia, ah, pues simplemente la siguen. ¿Cuál es la novedad en esto? Simplemente obedecen. Exacto. Así de simple. Le dije, pues cálmate. Pero ahora, pues, hieren el orgullo, porque cuando te das cuenta, pues yo no estudié, o bueno, no fue mi prioridad, o nunca fue prioridad de mis formadores, el enseñarlos tan escrupulosamente, ¿verdad? La tradición de la iglesia. Solamente una, ¿verdad? Una embarrada de todo. Pues ahora sí estoy en desventaja, porque no tengo la verdadera formación de este tipo. No, la, no la tengo, pues con la pena. Entonces fue enterarme, pues, la encíclica fulana de tal es para esto, para esto. Oh, pues sí, ahí está todo escrito. ¿Para qué le busco más? Pero, insisto, fue confrontarme con ello. Ahí es cuando la puerca tuerce el rabo porque te das cuenta que efectivamente no puede haber vida, ¿verdad? Separada de la fe y separada de la oración. Lo les orandi, les credendi que le llaman. Mi fe era distinta, mi doctrina era distinta con lo que vivía y peor aún con lo que rezaba. Triste realidad. Me dolió tantísimo ver que efectivamente no tenía yo la madera de un cristiano y empiezo a ver cuál posiblemente pudieran ser las causas de que yo estuviera tan errado, tan disociado pues de lo que en teoría debería de ser un cristiano. Empiezo a revisar para atrás mi ambiente y demás. Cuando me empiezo a ver que ahora sí, objetivamente, revisé a mi familia, la forma en que me educaron, mi papá, mi mamá, mis hermanos, no éramos cristianos, no hacíamos lo que pedía la iglesia, punto. Lo que dijo nuestro Señor, nos lo pasábamos por el arco del triunfo que le llaman. Mis padres, yo recuerdo de lo que comentaba, ¿verdad? Cuando era joven, pues vamos a decirlo, era revolucionario, revolucionario. Mi madre, vamos a decirlo, era liberal. ¿Qué se junta un revolucionario y un liberal? Pues hijos, pues modernistas. Ay, me da risa. Me da risa porque, pues sí, ¿qué puede salir de bueno de ahí? Aunque se casaron, obviamente, por la iglesia, pues sí, porque pues, somos de familia tradicional, en teoría. Pero no, si veo yo a mis abuelos, por cualquiera de los lados, o los conocidos viejos, no te digo ni lo que son, ¿verdad? Porque caray, caray. Y eso que fueron muy prudentes en no contar las cosas malas,
¿verdad? De los abuelos, de sus papás. Pero te das cuenta que si fuimos cristianos, fue simplemente porque nacimos en un país católico. Nada más fue eso. Nos bautizaron y cumplieron con lo que tenían que cumplir. O sea, se acabó. Pero no había una cultura cristiana, no había una costumbres cristiana, no había nada. Pasaban, ¿verdad? Semana Santa y lo más que podíamos hacer en Semana Santa era apagar el televisor, Mm. ¿verdad? Radio, pero llevar una vida ordinaria era lo más que se hacía, ¿verdad? Había un difuntito, era rezar el rosario, era todo lo que se hacía. No misas, no, rara vez recuerdo haber asistido a una misa con mis padres, por decir algo, ya que la excusa de ellos era, pero para eso estoy pagando un colegio, ¿verdad? Privado, religioso, para que allí vayas a misa. Mm. Wow. Sí, entonces, no había nada de eso. Bueno, cuando empiezas a revisar la gente con que te rodea, o igual o peor, así de simple. Claro. Mis familiares son de la misma corte. Es más, fíjate qué curioso. Y ve a qué grado está la asunto. La tía monja que tanto me motivó pues para meterme para a sacerdote y demás, no tendrá ni 5 años que le pregunte. Ya, a ver, dígame, contésteme seriamente. ¿Cuál es el origen del hombre? O a los changos que se convirtieron en hombres. En pocas palabras. Ajá, ajá, sí. Increíble. Dije, yo así. Estaba en ese momento, todavía vivía mi padre, y dije, ya ves, papá, Mm. ya. Y eso lo sabe y lo conoce todo el mundo. La gente que le pregunte es, cuando bien le va, menciona a Dios como creador del chango. Pero el hombre procede del chango, ¿verdad? Y los primeros changos eran llamados a Adán y Eva. Eso es lo que se conoce, se vive, se respira en todas partes. Ujú.